las pueden encontrar en el apartado de archivos dentro de cada uno de los teams. Sin embargo, yo también se las voy a ir incorporando, las vamos a subir a YouTube y se las voy a incorporar también en el campus. Entonces, a partir de hoy ya les van a ir apareciendo en el campus virtual también. ¿Alguna consulta con respecto a lo que vimos la semana anterior? Ok, si no hay ninguna consulta, ¿me están escuchando bien, sí? Sí, profe, correcto. Ok, perfecto. Sí, Una profe. noche un poquito lluviosa en algunos lados. Por acá está empezando a lloviznar. Esperemos que llueva un poquito más fuerte. Ok, hoy vamos a seguir hablando un poquito sobre la experiencia, ¿verdad? Que vamos a ir teniendo en el proceso de nuestras experiencias e investigaciones a nivel de todas las etapas que debemos ir explorando para poder definir, diseñar, ¿verdad? De una forma adecuada nuestros prototipos de interfaces gráficas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre UX Research, ¿verdad? Que básicamente es la investigación de la parte de la experiencia de usuario, sumamente importante. Necesitamos aprender a investigar un poquito, ¿verdad? Al respecto, investigar a nuestros usuarios, investigar sus entornos, investigar teniendo claro cuáles son sus verdaderos requerimientos. Aquí es importante siempre denotar que es común que nuestro usuario nos pida una serie de requerimientos o peor aún, ¿verdad? Muchas veces el usuario pide se le resuelva una tarea en particular, pero no tiene del todo claro cuáles van a ser los verdaderos requerimientos. Entonces, es parte de nuestra labor, es parte de nuestro trabajo poderle colaborar al usuario con esta tarea muy particular, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un portafolio al finalizar, bueno, no al finalizar, en realidad a media clase. Hoy también les traigo al final de nuestras diapositivas una recomendación de un podcast y ya vamos a hablar un poquito, hoy vamos a cambiar un poquito la mecánica. Ese podcast lo vamos a escuchar en grupos, ¿verdad? Ya conformados. Dicho sea paso, alguien que no estuviera la semana pasada en este curso, que no pudiera asistir y no estuviera conformando en este momento algún grupo, ¿pudieron ver que todos ya tienen grupo asignado? Ok, espero que sí, nadie me dice nada, espero que sí. Continuando un poquito con la temática que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre planes de investigación, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la investigación de la experiencia de usuario? Bueno, básicamente es una investigación sistemática, ¿verdad? Con respecto a nuestros usuarios y específicamente a las necesidades que nosotros podemos encontrar, focalizar e identificar, ¿verdad? Con respecto a nuestros usuarios. La idea es que nosotros durante nuestro proceso, ¿verdad? Podemos ir agregando de alguna manera toda una documentación que nos ayude a comprender, ¿verdad? ¿Cuál va a ser todo este proceso? Entonces, en realidad, esta investigación, ¿verdad? No es ni más ni menos que el documentar todos los aspectos que tengan que ver con principal relevancia el tema, la temática de la experiencia de usuario, ¿verdad? Vamos a ir de alguna manera utilizando una gran variedad de técnicas, ¿verdad? Instrumentos, metodologías, para poder al final poder resumir y llegar a conclusiones que, repito, nos van a ayudar a determinar lo que ocurre, ¿verdad? La problemática real, porque es muy común que a veces el usuario de pronto, como decía al inicio, ¿verdad? Nos contrata para brindarle una solución en particular, pero al final nos damos cuenta, ¿verdad? En la investigación que el producto que realmente el usuario requiere o las características que el usuario del producto que el usuario va a requerir son un poquito diferentes a las que se piensan inicialmente, ¿verdad?
gracias a la investigación de la experiencia de usuario, nosotros vamos desvelando, ¿verdad? Una gran cantidad de información que evidentemente lo que persigue es poder incorporarla en el proceso de el diseño de nuestras interfaces, ¿verdad? Esto es lo que nosotros conocemos como Interaction Design Foundation. ¿Eso qué significa? Significa que al final nosotros vamos a generar una base sólida, ¿verdad? En cuanto a la interacción de nuestro usuario, perdón, de la interacción de nuestros prototipos con respecto a nuestro usuario. Acá también voy a hacer una pequeña observación. Al final de nuestro curso, ¿verdad? Nosotros veríamos de alguna manera los diferentes prototipos con interacción, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Todas las pantallas que nosotros vayamos a definir para nuestro proyecto final deben de llevar interacción. Y hago esta observación, ¿verdad? El día de hoy porque me ha pasado, llegamos al final del curso y de pronto me dice la gente, bueno, profe, pero es que al final yo trato de vender mi producto a través de una diapositiva, ¿verdad? No tiene mucho sentido meterle interacción, pero la idea, recuerden que nosotros estamos generando prototipos, ¿verdad? Y el generar prototipos significa poderle dar a nuestro usuario, de alguna manera, una idea clara de qué es lo que podría obtener a la hora de adquirir un producto en particular. Ese producto en particular lo que viene a subsanar es las necesidades que nosotros durante todo el proceso de investigación, ¿verdad? Hemos detectado que el usuario va a tener, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Se me fueron todos y me quedé solo. Profe, no. Ok, perfecto. Yo dije, ya se me fueron a tomar café y no me invitaron. No, profe, estamos. No. Ok, perfecto. ¿Por qué ¿por qué es tan importante realmente, verdad? Porque realmente es muy, muy importante el poder hacer en nuestra etapa de diseño la investigación. Es común, y se los digo así, ¿verdad? Es común, yo he estado en proyectos en donde de pronto se contrata una aplicación, una solución, ¿verdad? En nuestro caso, hablamos de soluciones y por consiguiente en nuestro curso hablamos en concreto de diseño de interfaces, pero esto aplica para toda la vida, ¿verdad? Esto es una enseñanza de vida. A veces contratamos un servicio, ¿verdad? Una solución, llámese cualquiera, la construcción de una casa, una remodelación, la compra de un vehículo, una aplicación de tecnología, infraestructura, servicios en la nube, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de pronto, sencillamente, el vendedor nos pregunta, ¿qué es lo que usted quiere? Mire, yo quiero A, B y C, y tome, esto es A, B y C, ¿verdad? Y no es la idea es que realmente nosotros nos integremos, consolidemos, ¿verdad? Conozcamos a nuestros usuarios y así obviamente conozcamos sus necesidades reales para poder satisfacer, ¿verdad? Una necesidad real, concreta. En la vida no tenemos que vender por vender. Yo sé que pues, vivimos en un mundo a veces un poquito mercantilista, ¿verdad? Un poquito blanco y negro, un poquito seco. No, tenemos que aprender a comprender a nuestros usuarios, poder buscar la manera adecuada de resolverles sus problemáticas y por consiguiente, hay que decirlo así, de una u otra manera, pues ganarnos, entre comillas, su fidelidad. ¿Por qué? Porque realmente no hay cliente 100% fiel, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante la investigación? Bueno, definitivamente nos ayuda a entender el contexto, ¿verdad? De las personas para las cuales vamos a diseñar. Necesitamos saber para quién realmente estamos diseñando, cuáles son sus gustos, sus frustraciones, sus anhelos, ¿verdad? Cuáles son sus condiciones reales. A todos nos ha pasado. De pronto vamos a una tienda y me imagino que a todos les gusta la tecnología tanto como a mí, porque estamos en esto, y entonces de pronto vamos a una tienda a comprar una computadora
y pues queremos la computadora más linda, más potente y desgraciadamente a veces la más cara, ¿verdad? Pero no necesariamente tengo los recursos económicos para poder sufragar un gasto de esa índole. Entonces, como dice uno, tiene que poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Bajarse un poquito de nivel y pues comprar lo que es netamente accesible por cada uno de nosotros. Las condiciones mías no son las condiciones de los demás. Habrá gente que tiene más dinero, menos capacidad, menos características se van a requerir, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es importante. Y teniendo en cuenta nosotros durante las etapas de investigación para quién estamos desarrollando, para quién estamos diseñando, vamos a tener de alguna manera muy claro específicamente hasta dónde podemos llegar. También nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, ¿verdad? De alguna manera en el desarrollo, ¿verdad? De un producto o un servicio. Eso también es importante. Si nosotros aprendemos a conocer a nuestro cliente, ahorramos muchísimo tiempo porque vamos a la segura, ¿verdad? Le estamos dando realmente lo que requiere. Y, ¿por qué no decirlo? Ya lo mencioné un momentito, ¿verdad? Aumentamos la felicidad, la lealtad de nuestros usuarios. Repito, no hay un usuario 100% leal, pero de alguna manera poniéndonos en sus zapatos, investigando bastante a profundidad, ¿verdad? A nuestros usuarios, conociéndolos, de alguna manera logramos, ¿verdad? En gran medida poder conocerlo y satisfacer, darle algo de felicidad y evidentemente poniéndolo de nuestro lado. ¿Y por qué no decirlo? Pues descubriendo o nos permite descubrir, ¿verdad? De otras necesidades del cliente. Muchas veces el cliente mismo no sabe qué es lo que realmente requiere o de pronto no sabe que va a tener otras necesidades. Y a partir de acá nos pueden surgir oportunidades de futuros negocios. Tal vez ya no en este momento, ¿verdad? Pero posiblemente a mediano plazo o a un corto plazo va a requerir adquirir alguna solución adicional o desde ese mismo momento se nos abre una serie de negocios muy particulares, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Vamos bien, profe. De momento no, profe. Ok, perfecto. Vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? Ese paso a paso, básicamente lo que, repito, busca obtener información, más que información, información de calidad, ¿verdad? Para que nosotros podamos producir, podamos crear, podamos diseñar productos que llenen, ¿verdad? Esos vacíos que realmente tienen nuestros clientes, que satisfagan los deseos, que cubran todas las necesidades y que vengan a resolver o a eliminar esos puntos de dolor que muchas veces nosotros vamos a tener la posibilidad de identificar con respecto a nuestros usuarios. Es importantísimo realmente conocer, ¿verdad? A detalle el proyecto en el que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las características de nuestro proyecto? ¿Cuál es el ambiente de nuestro proyecto? Hay que identificar, ¿verdad? A nuestros usuarios, al público meta, con un detalle, yo diría, lo más amplio posible. Necesitamos crear, en definitiva, lo que conocemos nosotros como user persona. ¿Qué es el user persona? Bueno, es una herramienta que nos va a generar o permitir obtener y recopilar información muy particular acerca de todos nuestros usuarios, de nuestros clientes, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir? Bueno, como creo que la primera semana les mencionaba, por ejemplo, cuando nosotros de alguna manera nos nace un interés, ¿verdad? Sentimental hacia una persona, pues normalmente uno trata de conocerlas. Bueno, necesita saber, pues, dónde vive, a qué se dedica, cuáles son sus familiares,
cuáles son sus gustos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué buscamos eso? ¿Por qué queremos esa información? Porque de alguna manera queremos hacerla sentirse bien a esa persona, ¿verdad? Queremos ir llenando algunos vacíos y que de alguna manera esa persona pueda pues sentir que nosotros, que nos importa, ¿verdad? Al igual que pasa con este tipo de situaciones, pasa con nuestros clientes. ¿Cómo logramos conectar? ¿Cómo logramos tener claridad de nuestros clientes? Bueno, llenando un formulario. En nuestro caso, lo que se conoce o una herramienta que se conoce como user persona. Hay diferentes maneras de hacerlo. Alguien puede plantearse una plantilla, ¿verdad? En Word, en Excel, en cualquier software de ofimática. Existen en Internet, ¿verdad? Versiones que nos permite también recopilar esto de una manera más sencilla. Hay herramientas de paga, hay herramientas gratuitas, ¿verdad? Y lo importante acá es que nosotros definamos el tipo de información que deseamos recopilar. Documentamos esto y lo mantenemos a la mano para consultas futuras. ¿Qué datos vamos a recopilar? Bueno, cualquier dato que nosotros consideremos de importancia, de relevancia para nuestro proyecto. Recordemos que la idea fundamental acá es conocer a nuestros usuarios. Bueno, empecemos por el nombre, por la edad, ¿verdad? Por los gustos, por preferencias, por conocer, por ejemplo, qué grado académico tiene, cuál es la experiencia con la tecnología, cuáles son sus marcas preferidas, etcétera, 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 ¿verdad? Y por qué no decirlo, pues fechas de cumpleaños, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de pronto por allá como cliente recuerdo, tengo una base de datos que me avisa quiénes son mis clientes y cuándo cumplen años, ¿verdad? Una felicitación, pues de alguna manera viene a agradar a la persona. De pronto en el proyecto en el cual estoy incluido, necesito darme cuenta el perfil que tienen algunos usuarios en particular para poder hacer pruebas específicas con esos usuarios. También nos sirve ese tipo de herramienta para poder de alguna manera consultar de manera continua y sencilla toda esta información. También, ¿verdad? En el paso a paso vamos a ir definiendo las técnicas de la investigación de la experiencia de usuario que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuáles van a ser esas técnicas? Bueno, hay que ir definiéndolas. Vamos a utilizar entrevistas, vamos a estudiar, vamos a utilizar estudios etnográficos, etcétera, etcétera. Y evidentemente, ¿verdad? O cualquier otra técnica que nosotros identifiquemos o que por alguna razón en particular nuestra organización tome en cuenta o ejecute a la hora de hacer las investigaciones, ¿verdad? Hay que ejecutar la técnica e identificar todos los insights, o sea, todas las perspectivas. Yo necesito formarme un criterio completo, global, de todas mis condiciones y mis características, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Esto suena mucho y tengo que decírselos así. Muchas veces uno dice, bueno, ¿y de verdad hago todos estos estudios cuando tengo que hacer un diseño? Bueno, no siempre se cumple, hay que ser muy honesto. Pero en la medida de lo posible debemos de cumplirlas. En la medida de lo posible, y hoy por hoy muchas organizaciones ya lo están implementando, ¿verdad? Esto nos viene, repito, a ayudar a subsanar una serie de inconsistencias, una serie de problemáticas que nos van a saltar si no tenemos claridad de todo lo que nosotros andamos buscando dentro de nuestro proyecto de diseño. ¿Es importante conocer a nuestros usuarios? Definitivamente. ¿Es importante conocer las necesidades reales de cada uno de nuestros usuarios? Sí, porque si no, no tiene ninguna razón de ser lo que vayamos a diseñar. Tenemos que tener claro el perfil de nuestros usuarios. No es lo mismo diseñar una herramienta, una interfaz para una persona adulto mayor, ¿verdad? Que para un adolescente. No es lo mismo diseñar una herramienta para un costarricense que para un colombiano. Necesitamos visualizar quiénes van a ser los posibles
usuarios de nuestra herramienta. Ahora de pronto me dicen, bueno, profe, necesitamos hacer una herramienta más globalizada, ¿verdad? Algo así como WhatsApp, una herramienta de Facebook, Instagram, una herramienta como Word, etcétera, etcétera. Ah, ok, ya tenemos claro quiénes son nuestros usuarios. Son muy globalizados. Entonces nuestra herramienta debe partir desde ese punto de vista o desde ese requerimiento. ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo claro. Ninguna, profe. No, profe, todavía no. De momento no. Ok. Nosotros básicamente tocamos o vemos, ¿verdad? Dos tipos de investigación. Tenemos la investigación primaria y más adelante vamos a darnos cuenta que también tenemos la investigación secundaria. ¿Qué es la investigación primaria? Bueno, es la que se hace para realmente, ojo con esto, no entender, comprender a detalle nuestro proyecto. En la investigación primaria, lo que se busca es conocer a nuestros usuarios, conocer básicamente a nuestros stakeholders, ¿verdad? O sea, todas las personas que van a estar involucradas dentro del proyecto y averiguar las necesidades, cuáles son las expectativas de nuestros usuarios y de todas las personas interesadas. No necesariamente nuestros usuarios conforman el grupo o son parte del grupo de las personas interesadas o viceversa. Aquí interesante. ¿Por qué? Porque puede ser que al final el que patrocina mi proyecto no es un usuario, ¿verdad? Es sencillamente alguien dentro de la organización, pero no necesariamente lo podemos definir como usuario. Tienen perfiles diferentes, proyecciones diferentes, y por consiguiente debemos de conocer a ambos actores, ¿verdad? Además, necesitamos tener claro la idea de cuál es el alcance real de nuestro proyecto. La investigación primaria, en definitiva, es sumamente importante. Es donde nosotros solidificamos nuestras bases, ¿verdad? Bajo la cual, sobre la cual, perdón, más bien no bajo, sobre la cual vamos a construir nuestros proyectos. En la gran mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Bien definida, esta investigación, bien realizada, nos va a brindar una gran calidad, ¿verdad? Una gran, sí, esa es la palabra, una gran calidad en el diseño o en la solución que vayamos a resolver. Y también, ¿por qué no decirlo? Esta base nos va a garantizar la durabilidad en el tiempo, ¿verdad? Una vez que nosotros hayamos resuelto, hayamos construido, generado o acabado nuestro proyecto, ¿verdad? Va a depender, pues de alguna manera, qué tan sólidas fueron esas bases, qué tan bien se realizó esa investigación. Esta investigación no podemos pasarla por alto. Y repito, yo he participado pues en ya bastantes proyectos de tecnología, y básicamente todos los proyectos de tecnología deberían de cumplir este ciclo, a pesar de que aquí estamos hablando específicamente de diseño de interfaces, ¿verdad? Y de experiencia de usuario. La experiencia de usuario no solamente se utiliza o no solamente radica específicamente en el diseño de interfaces. Básicamente se utiliza en todos los proyectos de tecnología. Algunos métodos de investigación. Bueno, tenemos métodos de investigación cuantitativos, cualitativos, de actitudes, exploratorios, evaluatorios también, o evaluativos. También tenemos estudios o métodos de investigación conductuales. Y tenemos una gran cantidad de técnicas, ¿verdad? Acá básicamente hablamos o nombramos 6 posibles técnicas, ¿verdad? Utilizando métodos de investigación. Pero hay muchas más. Y cada uno de los proyectos, cada una de las organizaciones, evidentemente va a acogerse a alguna de su preferencia. Por ejemplo, tenemos la entrevista. Bueno, me imagino que aquí en algún momento en particular todos hemos sido entrevistados y por alguna razón hemos tenido en algún momento que nosotros entrevistar a alguien, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hago yo una entrevista?
Necesito aprender a hacer una entrevista. ¿Cuáles son las preguntas importantes que debo de incluir dentro de una entrevista? Va a depender evidentemente de los tipos o los diferentes tipos de proyectos y los requerimientos que me genere mi usuario. Tengo también eh, técnicas como la etnografía, que lo que buscan básicamente es, gracias a estudios antropológicos y sociales, ¿verdad? Descubrir, poder analizar todo el tema de las costumbres, las prácticas, ¿verdad? Las creencias de un grupo o una sociedad en particular. Y de aquí es muy importante este tipo de técnica. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta cuál es de alguna manera la idiosincrasia de la organización para la cual estoy yo desarrollando el proyecto, ¿verdad? Entonces me doy cuenta de más o menos por dónde debería ir, como dice uno, la danza. Repito, no es lo mismo desarrollar una aplicación para costarricenses, ¿verdad? Que para colombianos o, por ejemplo, para mexicanos. En algo tan sencillo como esto, Profe, puede afectarnos. Adelante. ¿y qué pasa cuando digamos, una aplicación no se sabe a quién va dirigida? O sea, digamos, en términos de nacionalidad, si uno sabe que va a crecer mucho y que va a expandir el mercado poco a poco. Entonces debo de considerar precisamente eso. Por ejemplo, tenemos herramientas que son a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos herramientas que son de uso cotidiano a nivel mundial. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, herramientas como todas estas que produce Microsoft, como las que produce Adobe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros, ¿verdad? Focalicémonos dentro de estos equipos de desarrollo. Cada uno de estos equipos de desarrollo que evidentemente, y valga la redundancia, han ido desarrollando todas estas herramientas, han hecho estudios a lo largo del tiempo, ¿verdad? Con todos sus posibles usuarios. Se han definido previamente quiénes son los usuarios finales. Es que yo necesito conocer forzosamente quiénes van a ser mis usuarios. Tal vez no puntualmente, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, si me contratan a mí para hacer un proyecto global, llámese un proyecto de una aplicación que va a funcionar, como bien lo decía el compañero, en cualquier latitud, en cualquier lugar. Bueno, yo necesito tener una claridad del tipo de usuario que va a utilizar eso. No es lo mismo, por ejemplo, una herramienta para banca que una herramienta para ferretería. Está muy focalizada. Necesito saber quiénes son mis posibles usuarios. En la medida de lo posible, conocer específicamente quiénes son. Pero si no es posible, dado que el producto podría llegar a ser un producto muy global, ¿verdad? Globalizable, entonces necesito focalizar y tener claro que ese producto va a tener esas especificaciones. En la gran mayoría de los casos, a nosotros nos van a contratar para realizar diseños de herramientas, de interfaces, de productos muy puntuales, ¿verdad? En la gran mayoría, pero claro está que puede ser que nos contraten para poder generar proyectos, repito, más globalizados, ¿verdad? Aquí nadie se escapa de que en algún momento en particular puede ser que trabaja pero un proyecto más grande, ¿verdad? Recuerden que a nivel de proyectos podemos nosotros laborar en proyectos ya sean pequeños o inmensamente grandes. Nosotros tenemos, les cuento un poquito la experiencia. No sé si alguien aquí es usuario del Banco Popular, de aplicaciones del Banco Popular, por alguna razón. Yo no, profe. Ya no, ya quitó porque no le gustó el servicio. Gracias a Dios no. Lo he visto, pero Ok, le comento algo interesante. Por ejemplo, bueno, realmente las aplicaciones o las soluciones del Banco Popular han ido mejorando mucho. Soy honesto, ¿verdad? Bueno, como funcionario del banco no puedo hablar mal del banco, ¿verdad? Pero también tengo que ser honesto. Hace algún tiempo las aplicaciones, especialmente cuando hablo de aplicaciones, hablo las que están más a la cara del cliente, que son, por ejemplo, aplicación de web banking, ¿verdad? Era una aplicación, tanto la app, ¿verdad? Como el sitio web, pues daba mucho que desear, ¿verdad? Eh, También entiendo y tengo claro
que cuando un producto de alguna manera te defrauda o un servicio te defrauda, es muy difícil volver a captar ese cliente. Eso lo tengo muy claro, ¿verdad? Y desgraciadamente, algunas instituciones, con culpa y no culpa, ¿verdad? A veces ocurre ese tipo de situaciones. Entonces, eso lo tengo muy claro. Pero, mira qué interesante. Por ejemplo, a nivel de la aplicación del Banco Popular, el Banco Popular hace algunos años, y estoy hablando de hace unos 7 años, hizo un gran esfuerzo, invirtió una cantidad bastante interesante de dinero. Eso no estoy hablando nada privado, eso es algo público, eso está a- al acceso de cualquier persona que desee consultarlo, ¿verdad? Invirtió para poder adquirir lo que se llama en banca, ¿verdad? Un core bancario. En Costa Rica es la única institución, bueno, ahora hay una privada que está implementando un core bancario, es la única institución que ha implementado de forma satisfactoria un core bancario. Ahora, el tema del core bancario es que básicamente es una plataforma que le permite crecer muy rápido, ¿verdad? A la institución, llámese en este caso la institución que menciono, ¿verdad? En cuanto a las soluciones y las prestaciones de los diferentes servicios que se le brindan a los usuarios. Pero en definitiva, a nivel de interfaces, no era para nada agradable. Bueno, ya se lanzaron nuevas versiones y se ha mejorado muchísimo a nivel de interfaz, pero también tengo muy claro que muchas veces, como dicen, el primer golpe es el que cuenta, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Si de pronto la aplicación no me gustó al inicio, es muy difícil que luego me enganche, es muy difícil que luego yo pueda reconocer, porque ya de por sí los seres humanos tenemos esa característica, ¿verdad? Y luego, pues, evidentemente la gente no le gusta de alguna manera pues, seguir experimentando con algo que en algún momento le generó una mala experiencia, una mala apreciación. Hoy por hoy ha mejorado muchísimo la interfaz. Si alguien lo tiene a bien, los motivos para que la revisen. Yo diría que hoy incluso es una de las mejores, de las mejorcitas interfaces a nivel de banca estatal. Sin embargo, tengo claro que pues para gusto los colores y habrá gente que también le gusta de otra, pero se los digo no como realmente como funcionario, ¿verdad? Sino como una parte objetiva. Ahora, hay mucho por mejorar, por supuesto, hay mucho por mejorar. En este país, a nivel de banca electrónica, Bacredomatic, bueno, BAC, no sé si todavía se llama Bacredomatic, BAC tiene en definitiva premios y tiene, estadísticamente hablando, tiene casi que, si no me equivoco, es el primer lugar, ¿verdad? A nivel de interfaces y servicios desde el punto de vista electrónico. Que sus servicios son más caros, eso es otra cosa. No vamos a hablar o a entrar en esa polémica. El que el servicio dentro de las oficinas es bueno o malo, todavía no vamos, o sea, no vamos a entrar en ese tema porque no es del curso. Pero desde el punto de vista de interfaz, en definitiva, es una excelente interfaz que reúne una gran cantidad de condiciones y características, se conoce muy bien a sus clientes, ¿verdad? Y por consiguiente, la experiencia de usuario normalmente es una excelente experiencia de usuario. Todos los productos mejoran, en definitiva, y todos tienen que estar en continuo mejoramiento, ¿verdad? ¿Algún comentario? No me enoja si me hablan mal de lo que dije. Es normal también y es parte de las investigaciones de mercado que nosotros hacemos. Están muy callados. Mira cómo me preocupa cuando están tan callados mis alumnos. Muy Pues bien, profe. la clase está muy aburrida. No, es que dudas no hay, creo. Pero yo realmente no sé mucho de eso tampoco, entonces. Está viendo la página web del Banco Popular, profe, y la verdad es que sí está muy bien. Sí, ha mejorado mucho. Para serle honesto, sí ha mejorado mucho. Hay que ser, bueno, por lo menos yo trato siempre de ser objetivo. Este, les digo con toda honestidad, la que siempre me había gustado mucho era la del Banco Nacional. Ahora, desde el punto de vista de usabilidad, ¿verdad? Me parece que tiene algunas cositas, hay algunas carencias que hace que la experiencia del usuario a veces no sea la mejor. Sin embargo, para gusto los colores, ¿verdad? Recordemos que cada uno de nuestros proyectos de alguna manera, o sea, yo siempre le digo a la gente, yo creo que nadie hace algo feo adrede, ¿verdad? O hace algo que no sirva porque sencillamente quise hacer lo que no sirva. Lo hacemos de alguna manera, dados nuestros
conocimiento, nuestros requerimientos, nuestra experiencia, y conforme vayamos adquiriendo experiencia, vamos mejorando nuestros productos. Creo que ese es el pilar fundamental de cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre mejorar y aprender de nuestras buenas y malas experiencias. Ok, también tenemos dentro de los métodos de investigación algunas técnicas como el estudio de usabilidad. Hay estudios súper elaborados, muy costosos. Hay estudios bastante profundos que tienen que ver con la parte de la usabilidad. Por ejemplo, hay técnicas de seguimiento del ojo, ¿verdad? Hay herramientas que les permiten detectar a nuestros estudios de alguna manera, ¿verdad? El poder implementar, por ejemplo, dónde pone el usuario el ojo la primera vez que ve una pantalla. ¿Qué es lo que le llama la atención al usuario? Importantísimo. Teniendo yo claro eso, me doy cuenta dónde puedo poner énfasis dentro de mi aplicación. Por ejemplo, hay estudios de mercado que nos dicen qué productos son los que principalmente anda buscando un consumidor en un supermercado. No es lo mismo, por ejemplo, toda la mercadotecnia que tiene una cadena de supermercados, por ejemplo, como Walmart, que la pulpería del chino de la esquina, ¿verdad? Hay más base científica, hay más investigación y se logra determinar algunas características, algunas costumbres de nuestros consumidores. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando ya yo voy saliendo del supermercado, de pronto me encuentro que hay ahí confites, chocolates y golosinas y cosas como esas, ¿verdad? Y algunos artículos ahí de orden más básico, porque de pronto son los que, el último gancho, ¿verdad? Eso es lo último que yo voy a adquirir, pero mientras estoy esperando, me pongo ansioso, haciendo filas, etcétera, etcétera. Entonces me acuerdo, mira, me quiero comer un chocolate, me quiero comer un chicle, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vean que tiene muchísima razón de ser. El uso, por ejemplo, de colores, el uso de luces, etcétera, etcétera, es parte del estudio de la usabilidad. Que también estoy manipulando mi diseño o mi interfaz, ¿verdad? Para ser más concreto con respecto a nuestro curso en particular. Todo el tema de focus group también puedo utilizar ideas a nivel de grupal, ¿verdad? Ustedes probablemente van a utilizar mucho focus group. ¿Por qué? Porque ustedes conforman un equipo que van a ir desarrollando un proyecto final. Y por consiguiente ese proyecto final va a irse desarrollando tomando en cuenta todas las ideas que ustedes van a ir aportando, ¿verdad? Como individuos. También tenemos de alguna manera el tema estadístico. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta a la gente? ¿Qué es lo que mejor consume? ¿Qué nos dice la estadística? ¿Qué porcentaje de usuarios tenemos nosotros en femeninos, masculinos? ¿Qué porcentaje de usuarios de una etnia en particular tenemos? ¿Verdad? De pronto yo como dueño de una organización o de una empresa, perdón, me doy cuenta que muchos de mis clientes, por ejemplo, tienen una etnia en particular. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en un país donde hay mucha migración, ¿verdad? O inmigración. Bueno, ¿qué porcentaje de usuarios o de consumidores de mi producto en particular son latinos o europeos o hindúes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en definitiva la parte de analytics, o sea, necesitamos, ¿verdad? Utilizar métodos que de alguna manera utilicen técnicas de análisis. Teniendo en cuenta todos estos métodos de investigación, ¿verdad? Ustedes van a tener que hoy, por ejemplo, se les va a asignar un portafolio, se van a reunir ahora en los grupos de trabajo. Ahorita adelante vamos a conversar sobre ese portafolio en particular. Y entonces ustedes van a empezar a visualizar en este tipo de cosas desde el punto de vista de investigaciones, ¿verdad? Sea primarias o secundarias. Vamos a continuación a hablar un poquito sobre la investigación secundaria. ¿Hay dudas hasta acá? No, profe, no, No, profe. profe, todo claro, profesor. Ok, perfecto. Bueno, la investigación primaria en definitiva es como así, ¿verdad? De tú a tú con el usuario, es como tener de cara a cara al usuario, poder tener la facilidad de haberlo investigado, ¿verdad? De cerca. Ahora, no siempre tenemos esa posibilidad, ¿verdad? No siempre tenemos acceso al usuario. Como el compañero decía ahora,
de pronto ya yo hago una herramienta más globalizada, de no puedo ir a entrevistar a todos mis usuarios, ¿verdad? O podría ser que sí lo pueda hacer, pero en el caso de que no lo pueda hacer, puedo hacer uso de investigación secundaria. ¿Y qué es la investigación secundaria? Bueno, no es ni más ni menos que la recolección, el análisis, ¿verdad? De información que ya existe, ¿verdad? Y que de alguna manera alguien más como decimos nosotros ahí, se quemó el coco, ¿verdad? Se dio a la tarea de ir recopilando, de ir recogiendo, de ir emitiendo informes, etcétera, etcétera. Este tipo de investigación o de información, ¿verdad? ¿De dónde lo vamos a conseguir? Vamos a conseguirlo en los libros, en artículos, en archivos que se encuentren almacenados en algún lugar, a veces estadísticas, ¿verdad? Reportes, librerías, evidentemente hoy por hoy Internet, ¿verdad? Que tiene muchísimas investigaciones. Entonces, todo aquello a lo cual nosotros no tengamos acceso directo, y es lo que nosotros vamos a conocer como investigaciones secundarias, ¿verdad? Importantísimo eso hasta ahí. ¿Está claro? Claro, claro. Ok, Sí, profe. perfecto. Hoy vamos a hacer un portafolio en grupos, ¿verdad? Creo que ya todos están asignados a grupos. Si hay alguno, por favor, me lo dice para poderlo asignar a grupos, pero creo que ya todos tienen asignados el grupo. Entonces, en grupos van a hacer hoy investigación secundaria. ¿Por qué? Porque en definitiva no tienen acceso a un recurso de forma personal. Objetivos de la investigación. Vamos a tratar de identificar los problemas, ¿verdad? Definidos e identificados más importantes en el área o en el tema que nosotros vamos a asignarles. Ya casi les digo. Con el objetivo de definir los próximos pasos, ¿verdad? Que nosotros vayamos a tener en la investigación. Ven un momentito, por favor. Disculpen, ya regresé. Entonces, vamos a definir algunos temas de investigación. Ya les voy a decir cuáles son los temas que le corresponden a cada grupo, o por lo menos el tema que se va a asignar a cada uno de los grupos. Y vamos a ir definiendo básicamente, o nos va a servir esto para poder definir un poquito sobre cómo deberíamos de empezar a hacer la investigación con respecto a los proyectos finales de ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a verlos. Tenemos básicamente, en este caso tenemos 8 temas asignados. Ustedes son 9 grupos. Entonces, el tema de finanzas personales lo vamos a hacer 2 grupos. Y por consiguiente lo vamos a hacer así para que lo tengan en cuenta. Tenemos el grupo, vamos a ver, por acá lo tenía yo. Tenemos el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Entonces, el grupo 1 va a ser finanzas personales. Por favor, para que lo tengan o lo anoten. El grupo 2 va a ser salud mental. El grupo 3 va a ser clima. El grupo 4 va a ser política. El grupo 5 va a ser teletrabajo para empleador. El grupo 6 va a ser productividad. El grupo 7 va a ser teletrabajo para el empleado, ¿verdad? O sea, vea que tienen 2 aristas diferentes. Y el grupo 8 va a ser gestión del gasto en vehículo propio. El grupo 9 también va a ser finanzas personales. ¿Cuál es la idea de este grupo o de este trabajo? Profe, disculpe, ¿podría Adelante. repetir el del equipo 7? El del equipo 7, ya les digo, perdón, se me fue por acá. Se me fue. Ups. Teletrabajo para empleado. Profe, ¿y el del equipo 5? Teletrabajo para empleador.
Ah, ok. Sí, es que me he confundido un toque. Ok. Recuerden que el equipo 9 va a hablar sobre finanzas personales. Ok, entonces repasemos un momentito qué significa la investigación secundaria. Básicamente, la investigación secundaria es determinar en base a lo que otras personas han de alguna manera descubierto, han investigado, ¿verdad? Han documentado, han analizado información que ya existe, ¿verdad? Para poder nosotros ir definiendo poco a poco, ¿verdad? Aspectos importantes en un proyecto o en un proceso. En nuestro caso en particular, vamos a identificar las problemáticas más importantes, ¿verdad? O los problemas más importantes que se han ido descubriendo o que de alguna manera encontramos nosotros en fuentes secundarias en un tema que nos han sido asignado. ¿Está claro hasta ahí? Profe, tengo una consulta. Adelante. Esta actividad es solamente para estos puntos de investigación, pero no están relacionados con proyecto final. No están relacionados con el proyecto final. Pues, La idea acá es aprender de alguna manera a hacer ese tipo de ejercicios para que ahora sí, cuando ya los tengan de alguna manera bien conceptualizados, pueden exportar esto al proyecto final. Ok, acá hay una recomendación en un podcast que tienen en Spotify. No sé si todos tengan acceso a Spotify, ¿verdad? La idea básicamente es que puedan acceder a este podcast. Obviamente que hay un poquito ahí de publicidad por unos lados, etcétera, etcétera. No son los 46 minutos, pero que se reúnan en grupos, por favor, los grupos de trabajo, escuchen en conjunto, puedan de alguna manera discutirlo, puedan plantear lo que están escuchando y una vez que tienen eso, proceden a realizar el portafolio. ¿Ok? En pocas palabras, recomendación, ¿verdad? A partir de aquí les hago algunas recomendaciones. Es importante que ustedes como grupo definan, por ejemplo, ya tienen un número de grupo, pero puedan definir incluso un nombre de grupo. Se generen dentro de Teams, se generen un pequeño equipo de trabajo muy particular. Me incluyan, por favor, en esos equipitos, ¿verdad? No me hagan llamadas, sino que más bien me incluyen nada más para que porque muchas veces me incluyen pero con una llamada y entonces a veces me llaman todos a la vez y se nos hace un colochillo ahí medio raro. Entonces, por favor, me incluyen en esos equipos. La idea, repito, el día de hoy es que puedan escuchar en conjunto parte de este podcast, ¿verdad? Lo discuten entre ustedes y proceden a realizar el portafolio. La idea es que inicien el portafolio de hoy. Es muy probable que yo vaya a navegar entre los equipos que ustedes van a conformar. Vamos a dejar la sesión abierta el resto de la noche, me refiero hasta las 9 de la noche, esta en general, pero ustedes evidentemente, se pueden retirar a las sesiones que hacen alternas a esta, específicamente de sus grupos de trabajo. Yo les voy a dejar en el campus un formato en Word de un posible plan de investigación. Pueden utilizarlo para poder desarrollar el portafolio. ¿Está claro hasta acá? Profesor, el tiempo de este podcast, o sea, tenemos que escucharlo ya, apenas estamos en los equipos. Sí, correcto. Cuando hacen los equipos pueden empezar a escucharlo, ¿verdad? El podcast dura 46 minutos exactos, pero tiene algunos ítems que se van a dar cuenta que tal vez no necesariamente los tengan que escuchar, ¿verdad? O sea, me refiero que hay cosillas ahí como la introducción, etcétera, etcétera, que pueden pasarlo rápidamente. Ahora, no necesariamente van a escuchar todo el podcast, el equipo hoy completo, ¿verdad? La idea es que puedan escuchar parte del podcast y puedan discutirlo entre ustedes. Esto les va a servir mucho para poder incorporarlo dentro de los objetivos que tenemos en este caso en nuestro portafolio número 1. Yo estoy pensando en cómo acomodar el tiempo. ¿Hay una cierta cantidad de problemáticas que tenemos que identificar, algún límite o alguna cantidad exacta?
No, pero se van a dar cuenta, en el podcast nos dan a idea algunas ideas básicas de cómo deberíamos de empezar a desarrollar una investigación real con respecto a la experiencia del usuario. Entonces, creo que les va a servir mucho los primeros minutos para que se puedan formar un criterio. No hay un máximo, no hay un mínimo en cuanto a cantidad de documentación que puedan conjuntar el día de hoy. Pero la idea básicamente es poder como grupo empezar a conocerse, empezar a interactuar y, por qué no decirlo, ya incluso conocerse de manera tal que ya empiecen a identificar un poquito sobre su proyecto final. Tengo otra duda. Adelante. Vamos a identificar las problemáticas. ¿También hay que documentar cómo atacarlas o simplemente vamos a documentar los problemas? Los van a documentar los problemas que han encontrado algunos otros investigadores. Ok, no hay que como buscar soluciones, simplemente No. documentar los problemas. Ok. No, porque la idea es cuando ustedes empiecen esa búsqueda de soluciones, la van a implementar, pero ya en el proyecto final. Esta nos va a Ok. servir como de aprendizaje para poder empezar a detectar. Les adelanto un poquito. La idea acá es básicamente que cada uno de ustedes se vaya introduciendo en digamos, conceptualmente hablando, en las etapas, ¿verdad? Previas para poder determinar realmente cuál va a ser el proyecto que ustedes van a definir y luego qué es lo que yo voy a atacar. Este ejercicio lo van a reproducir o por lo menos es lo que se pretende, ¿verdad? Ustedes lo van a reproducir para poder llevar a cabo el proyecto final. Ok, ya me queda más claro, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Profe, el portafolio está con el tiempo de enviarlo hoy. Ok, el portafolio lo iniciamos el día de hoy, por eso es que les decía que abrieran, por favor, un Teams adicional, ¿verdad? Que es el Teams de ustedes, digamos, del grupo de trabajo, y el portafolio tienen tiempo de entregarlo de forma individual, aunque lo van a hacer grupalmente, hasta el próximo lunes a la misma hora que hemos definido los anteriores, o la tarea anterior. Disculpe, profesor, ¿es uno por grupo o es uno o lo subimos todos? Lo generan grupal, pero lo suben todos. Ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Esos van a ser exactamente lo mismo, profesor, ¿no? Lo que hagamos todos en grupo. Correcto. Lo que va a cambiar es que está en cada uno de los usuarios. Les cuento por qué. La idea es que quede la evidencia de cada uno o en cada uno de los usuarios, en este caso, digamos, del campus. Es un tema nada más de evidencia, pero obviamente es el mismo documento para cada integrante del grupo. Siempre recuerden poner los nombres de todos los integrantes en los documentos. Me pareció escuchar que había un template o exactamente ¿cómo fue que lo dijo? ¿Que había un qué, perdón? Un template. template. Ajá. Sí, sí, les voy a poner en el campus en los próximos minutos, se los voy a habilitar, un template, un documento en Word que básicamente les va a servir como guía para poder hacer un plan de investigación. Ok. Ok, entonces nos vamos uniendo ya a las otras llamadas. Correcto, si gusta se van uniendo las otras llamadas y recuerden por favor incorporarme, no hagan la llamada, o sea, no me incorporen como llamada, sino como miembro del equipo para poder yo ser parte y en cualquier momento yo les ingreso para, número uno, ¿verdad? Obviamente ver cómo va el asunto, dos, evacuar cualquier duda existente que se presente en ese momento y por consiguiente dar un seguimiento. Recuerden no hacerme llamada. Ya me hicieron la primera. También recordarles nada más, a las 7:30 pueden tomar el break del refrigerio, nada más para que lo consideren. Otra pregunta, profesor. ¿Y no quedamos ausentes, digamos, por estar ahí? Obviamente. No, salimos de esta no. reunión. No, de hecho ya tomé la lista en este momento. Obviamente pueden salir para la otra reunión. Pueden poner aquí en hold, ¿verdad? O pueden simplemente salirse y incorporarse a las otras reuniones. Parte de que me incorporen en los grupos es porque yo paso de alguna manera, en algún momento, visualizando si están los compañeros ahí.
Ok, perfecto. Ok, con mucho gusto.